Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión en vivo eh, de estos temas que hemos estado haciendo, como ya saben, a votación para las personas que están en los grupos. Siempre tengo que iniciar con este recordatorio que esta sesión pues está en este momento siendo transmitida en vivo, pero va a ser subida a redes sociales, a YouTube, y que pues las personas que lo vean ahí pues deben saber que tenemos grupos en donde pueden elegir qué temas son los que trabajamos, los que atendemos, además de pues, recibir información pues, que solamente, ¿no? Información exclusiva que solo reciben las personas que están en los grupos y pueden solicitar unirse a los grupos escribiendo a mi número o al número de Betty, que es mi asistente, o pues en Messenger o en Instagram. A veces demoramos un poquito en contestar porque sobre todo últimamente hemos tenido pues mucho trabajo. De hecho, quisiera también comentarles, creo que hay personas que me han escrito a WhatsApp y no he podido responder todos, les ofrezco una disculpa. Hemos tenido días muy movidos, lo cual nos tiene muy contentos porque pues quiere decir que las cosas van bien, ¿no? Quiere decir que hay movimiento. Eh, esta semana tuvimos tres temas para votar, como siempre. Los temas eran análisis de eh, diferentes modelos de conciencia por Jacobo Greenberg, que fue el que ganó. Esta semana no hubo tantas votaciones, ¿no? Es decir, creo a ojo de buen cubero, que la gente votó menos, que ustedes votaron menos. El tema de sueños iniciáticos en chamanes de Puebla, pues quedó en un segundo lugar, pero bastante lejano al que ganó, y el buzón de sueños, pues también algo lejano el primer lugar. Así que bueno, pues esta es la estadística de el tema que ustedes prefirieron. Jacobo Greenberg, digo, no me extraña que haya ganado Jacobo Greenberg, porque pues tiene un tiempito que causa cierta fascinación, cierto interés. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar eh, el texto que tenemos para ustedes. Déjenme abrirlo. Ujú. A ver, acá lo tenemos ya. A ver, análisis de diferentes modelos de conciencia por Jacobo Greenberg. Este es un fragmento de un texto, son dos capítulos de un texto que se llama Fluir sin el yo. El fluir sin el yo, de Jacobo Greenberg. Tengo entendido que es un texto inicial de Jacobo. Entonces, bueno, es solamente dos fragmentos. Y también debo decirles que yo no lo he leído. Lo he ojeado, lo he revisado un poco, me interesó mucho esto. Entonces, vamos a descubrir juntas y juntos este texto, ¿no? A ver qué sorpresa nos tiene. A mí me interesó mucho esto y creo que puede servirnos mucho como guía, como una eh, este, mm, sí, como una brújula respecto a los estudios de Jacobo Greenberg, sus ideas, en relación a la conciencia, que es un tema importantísimo en el estudio de los sueños, para que nos abra caminos, posibilidades, respecto a qué entendemos por conciencia y qué de ello opera cuando estamos en los sueños. Esa es la intención de este tipo de temas, por ejemplo, mucho más teóricos y que no incluyen a lo mejor ninguna perspectiva práctica en relación a los sueños, como si hemos tenido otras sesiones en vivo, ¿no? Pero además, muy interesante, insisto, con este interés que ha causado últimamente Jacobo Greenberg. Antes, pues debo anunciar, hacer el comercial de que recientemente votamos por el curso que querían que se abriera a mediados de julio y ganó Arquetipos de Tierra, pero también hubo mucho interés en esto que hemos propuesto, que hemos llamado la membresía de sueños, en donde pues si todavía no la tenemos lista, estamos trabajando en ella, pero en cuanto esté lista, van a poder tener acceso a todos los cursos y nos veríamos probablemente una vez a la semana para hacer prácticas y prácticas y prácticas de todos los cursos. Entonces, bueno, esa es una opción para las personas que no han tomado ningún curso o que tengan algunos nada más.
pues poder tener todos los cursos y hacer prácticas. Para las personas que ya tengan todos los cursos, se pueden meter a igual a la membresía, tendrían un muy buen descuento y podrían estar practicando con el resto de las personas, como digamos, como para tener una práctica constante en grupo de todos los ejercicios para sembrar sueños, para inducir sueños lúcidos, para resoñar y todo esto. Bueno, hasta aquí el comercial. Esta semana hay un buen descuento para arquetipos de tierra en los sueños, que recuerden que es el curso de magia elemental aplicada a la siembra de sueños. Es mi favorito, yo creo. Este y el de agua, yo creo que son mis favoritos en los módulos de arquetipos en los sueños, porque es poderosísimo este. Les va a encantar, les va a encantar. Esta semana se puede inscribir. La semana pasada dimos el mejor descuento. Esta semana todavía hay un muy buen descuento, pero bueno, el de la semana pasada ya no. Pero si le escriben a Betty hoy, van a tener ese descuento. Es más, si le escriben a Betty hoy, podrían tener el descuento de la semana pasada. Solo las personas que están viendo esta sesión, ¿vale? Si es que no se inscribieron. Ok, vamos a comenzar con el texto, insisto, es de Jacobo Grinberg, el texto El fluir sin el yo. Lo tenía físicamente por aquí, pero no lo encuentro, ya revisé el librero, no aparece, no sé dónde lo dejé, pero bueno, se los quería mostrar, pero este es el texto. Título, un análisis de los modelos de conciencia, dice Grinberg. El término conciencia se refiere a aquello que se encuentra en el fundamento de toda experiencia. Los niveles de la conciencia son otros tantos estratos en los que se puede dividir tal fundamento. En la realidad, la conciencia es una y no se encuentra dividida porque toda experiencia está matizada por ella. Por ejemplo, la conciencia auditiva y la visual constituyen dos niveles de la misma cualidad básica. A esta cualidad esencial le llamamos conciencia y es posible postular que aún lo que denominamos materia posee o se sustenta en la misma base, por lo menos a nivel perceptual. Primera propuesta, ¿no? Lo material tiene una base en la conciencia. No nos extraña esta hipótesis, porque, bueno, estamos cercanos a Grinberg y a muchos autores que hemos leído en relación a esto. Acerca de los diferentes niveles de la conciencia, existen escuelas, cada una de ellas, con una particular concepción. Todas, sin embargo, están de acuerdo en la existencia de estratos básicos como los antes mencionados, la conciencia auditiva, visual, táctil, etcétera, y niveles más sutiles que cada tradición denomina en formas distintas. Esto se pone bueno, ¿no? Vamos a poder analizar diferentes tradiciones y que probablemente tengan nombres distintos para mismas cosas o similares. En 2 capítulos intentaré describir 6 de estas tradiciones, mencionando algunas de sus consideraciones y los postulados que las sostienen. Presentaré primero el modelo que propone el misticismo judío, la Kabbalah, después el modelo teosófico, más adelante el modelo chamánico, después el modelo budista, el modelo de psicología transpersonal y por último el modelo sintérgico. O sea, está jugosísimo esto que vamos a leer. No sé si ya les emocionó, yo ya estoy emocionado. Me atrevo a postular que lo común de todos ellos es la consideración de que los estratos de la conciencia dependen de la percepción del observador y esta del territorio con el cual éste se identifica. Es decir, algo muy similar a lo que nos han dicho, que dice la física cuántica, ¿no? Todo depende del observador. Ok, vamos a entrarle entonces. Modelo cabalístico. De acuerdo con Gershom G. Scholem, on the Kabbalah and its Symbolism, Schocken Books, New York. En ninguno de sus sistemas los cabalistas dejaron de afirmar la existencia de interpelaciones. Qué forma tan curiosa de hacer esta oración, ¿no? En ninguno de los sistemas cabalistas dejaron de afirmar la existencia de interpelaciones entre todos los mundos y niveles del ser. O sea, hace una doble negación, ¿no? Qué complicado. Mejor, ¿por qué no lo afirma de manera directa, ¿no? En ninguno de sus sistemas los cabalistas dejaron de afirmar la existencia de interpelaciones entre todos los mundos y niveles del ser. Todo, según ellos, está conectado con el resto. De cualquier punto, las, de cualquier punto, las profundidades infinitas pueden ser contempladas. Creo que sería desde cualquier punto, ¿no? Las profundidades infinitas pueden ser contempladas. De acuerdo con el sistema de Moisés Cordovero,
El ascenso del hombre hacia mundos superiores y a la frontera del vacío no involucra movimientos, esperen que alguien quiere entrar, no involucra movimiento por parte suya, puesto que en donde tú te halles, allí se encuentran todos los mundos. Un poco esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan en sesiones pasadas respecto a la noción de que éramos fractales, especialmente en los sueños? Y entonces aquí en el sueño, yendo más profundamente, entramos a las demás dimensiones. Esto lo vimos cuando trabajamos el texto eh, de los planos dimensionales en los sueños. Creo que fue la semana pasada. Donde tú te halles, allí se encuentran todos los mundos. De acuerdo con la Cábala, lo que se localiza abajo se encuentra arriba y lo que está en el interior se sitúa en el exterior. Todo es lo mismo, o un reflejo de lo mismo. La Cábala afirma que no solamente el todo está contenido en cada parte, sino que también actúa sobre el resto. Esta es un poco la idea de los fractales, ¿no? El modelo que postula la Cábala es simultáneamente longitudinal y concéntrico, ¿no? Es decir, que se expande, ¿no? Digamos, en el espacio, pero al mismo tiempo se contiene a sí mismo en un mismo centro. La aproximación longitudinal intenta resolver el misterio de la creación desde el principio trascendente e invisible hasta su manifestación en la acción. Este modelo tiene por lo menos 6 niveles que son otros tantos mundos o universos. ¿Ok? Este modelo tiene por lo menos 6 niveles que son otros tantos mundos o universos. Cada universo pertenece a una dimensión distinta. Al mismo tiempo, cada universo está asociado con un nivel del alma y con una letra hebrea. La siguiente tabla modificada de un estudio de Arye Kaplan, no sé si lo pronunció bien, meditación, debería ser Meditation and Kabbalah, supongo, presenta las relaciones que la Cábala propone entre los niveles del alma, los universos y las letras hebreas. Niveles del alma, universo y letra. Entonces, el nivel del Yehidá, esencia única, este es el nivel del alma y el universo sería Ein Sof Sin, final, Adam, Kadom, Kadom, hombre, es lo que entiendo, y no tiene letra. Jai, no sé si se pronuncia así, Jai o Jay, no sé, esencia viva, y es el arquetipo Atzilut, cercanía, emanación, y la letra es Yud. Aquí sí me disculpo, la verdad que yo nunca he leído nada de Cábala, me ha interesado, aunque no lo suficiente, la verdad. Neshama, Neuna, que es el aliento, bueno, aquí, por ejemplo, es muy interesante, Neuna, no sé si está mal escrito, porque en griego Neuma es un nombre para el viento y fue uno de los nombres que se le dio en la Biblia para el espíritu, ¿no? Neuma, libre como el neuma, libre como el viento, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con el aliento. Beriyá, creación, y la palabra es Hei, Ruach, espíritu, Yetzirah, formación, Vav, Nefesh, alma, Siyah, acción, Hei. No sé si estoy pronunciando bien, ustedes disculpen. Insisto, yo de Cábala no sé. Si alguien sabe aquí y quiere aportar, por favor, apóyenos. El universo del Adam Kadmon es el del hombre primigenio o arquetípico. El Adam Kadmon representa a lo humano en su origen o estrato de mayor abstracción. No es en realidad el primer nivel trascendente, sino una manifestación extraordinariamente elevada de aquel. Por arriba de Adam Kadmon, la Cábala sitúa al Ein Sof, cuya traducción sería el sin final, ligado íntimamente con Dios. Estamos hablando entonces de una imagen de un hombre arquetípico que sería la abstracción de lo humano. Incluso esto es muy cercano, ¿no? Quizá como se ha entendido en algunos momentos el mundo de las ideas de Platón como la abstracción de las cosas, de los objetos que vemos acá, de los objetos del mundo, y en un nivel superior, incluso frecuentemente intelectual, ¿no? El nivel del alma asociado con el Adam Kadmon es Yehidá, cuya traducción literal es singularidad y que constituye la esencia única, lo que no puede dividirse y es uno.
Así como el Ein Sof proviene del Adam Kadmon, de este arquetipo humano, de este último surge Atzilut, que es lo de mayor cercanía al hombre arquetípico y que se asocia con el nivel del alma, Hay, la esencia viva o viviente. En el judaísmo, el nombre de Dios, Jehová, se escribe con 4 letras, las primeras de las cuales son Yud, correspondiente a la I latina y perteneciente al universo Atzilut o emanación, y el nivel del alma, Hay, o lo viviente. De Atzilut surge la creación o el universo de Beriyah, asociado con el nivel de Neshama o Neuma y con la siguiente letra del nombre de Dios, Hei, eh, que corresponde a la letra H o J. De esta manera, la singularidad de Yehidá, que a su vez se transforma en lo viviente o Hay, desemboca en Neshama o Neuma. Hasta antes de Neshama, los niveles del alma eran impersonales. Neshama, asociado con el universo de Beriyah o creación, comienza a pertenecer a un individuo específico y es, por así decirlo, su envoltura o cuerpo más sutil, su contacto entre lo personal y lo transpersonal, entre lo divino y lo humano. A partir de Beriyah surge Yetzirah, formación, es decir, lo creado en Beriyah comienza a adquirir forma en Yetzirah. Es decir, está hablando como de niveles de densidad, en donde habría un nivel de pura abstracción, otro donde tiene, así lo puedo entender, una materialidad un poco más sustanciosa, hasta que va teniendo una densidad similar a la de, o tal cual, la del mundo de la materia. Es lo que yo entiendo. Si alguien tiene una opinión diferente, por favor, compártala. Esta formación parecería corresponder con la primera activación de una distinción del espacio y la letra del nombre de Dios correspondiente es la Vav o V latina. El nivel del alma correspondiente es Ruach o espíritu y podría pensarse que es el mecanismo que al actuar distorsiona el espacio. Antes de Ruach no hay distorsiones. Por último, después de la formación se da la acción en el universo de Asiyah, el cual corresponde con la última letra del nombre de Dios, Hey, y con el nivel Nefesh o alma. Las 4 letras del nombre de Dios, Yud, Hey, Vav, Hey, forman el tetragamatón y son un verdadero sistema algorítmico que contiene el esquema de la creación a partir de lo viviente hasta su manifestación en acción. Aquí hay una nota al pie que creo que quedó por acá, no la veo. Creo que no. Ok, que contiene el esquema de la creación a partir de lo viviente hasta su eh, manifestación en la acción. Cada nivel de la conciencia está dado por la identificación del observador con cualquiera de los 5 posibles estratos del alma, desde Nefesh o alma individual hasta Yehidá, la singularidad primigenia. Este modelo cabalístico es longitudinal, porque cada nivel del mismo proviene o nace de un precedente y da lugar a un consecuente en una cadena que comienza en una singularidad, la que adquiere vida, neuma, espíritu y por último, alma. El modelo concéntrico de la Cábala se conoce como el esquema de las sefirot y de ellas se han descrito 10 formando el árbol de la vida. ¿No? Aquí no está el árbol de la vida, pero es una figura muy frecuente. A ver si ahorita la buscamos en internet. ¿No? Cada sefirá es un atributo o cualidad de la conciencia y constituye una emanación a partir del Ein Sof. El modelo longitudinal está imbricado dentro del concéntrico, porque cada sefirá se manifiesta a través de un proceso de emanación, creación, formación y acción. Este proceso se logra experimentar utilizando técnicas cabalísticas de meditación. Por ejemplo, el rabino Joseph Sayach, sería creo que sí, o Sayach, creo que es Sayach, ideó una meditación en colores, en la cual la concentración sostenida en un color específico asociado a un sefirá activa la cualidad de la conciencia de esa, bueno, estoy leyendo sefirá, pero creo que sería sefira, ¿no? Yo había escuchado sefirá, pero no tiene acento. Otra técnica consiste en concentrar la atención en el nombre hebreo de la sefira o en sus atributos hasta que estos se comienzan a experimentar.
¿no? Está maravilloso. Habría forma de contactar con estos niveles a partir de ejercicios de visualización o de concentración, de atención plena, ¿no? Llevándolas a un color que se asocie con cada uno de estos niveles. Algunos cabalistas han asociado los diferentes sefirot con las partes del cuerpo. La siguiente tabla contiene el nombre hebreo de cada sefira, su traducción y color asociado. Aquí está la tabla, veamos. El sefira de Keter o corona es el color blanco. Yohma, sabiduría, un color que incluye a todos los colores. Binah, entendimiento, amarillo y verde. Yesed, amor, blanco y plateado. Geburah, fuerza, rojo y dorado. Tefiret, belleza, amarillo y púrpura. Netziah, victoria, rosa claro. Hod, esplendor, rosa oscuro. Yesod, fundamento, anaranjado. Malhut, reino, azul. Muy bien, muy interesante, ¿no? Los perdón, creo que alguien quiere entrar, no, todo bien. Los extremos de las Sefirot, Keter y Malhut se refieren a dos niveles también extremos de la conciencia. Keter, lo más elevado, y Malhut, su manifestación. Noten que entendemos que manifestación tiene que ver con la materialización, ¿no? Keter, lo más elevado, la conciencia, lo más inmaterial, lo más sutil, y Malhut, la manifestación, pues lo más cosificado, por así decirlo. O así lo entiendo yo. El modelo de la Sefirot es concéntrico, porque cada Sefirá está contenida dentro de la siguiente como las capas de una cebolla. Sin embargo, también es longitudinal, en el sentido de que existen conexiones lineales entre cada capa. Más aún, cada universo desde Atzilut hasta Asiyah se puede dividir en 10 estratos correspondientes con la Sefirot de tal universo. Esto suena como a lo que decían que cuando se mide en la física cuántica, se mide una partícula eh, midiéndola como onda, funciona como onda, y cuando se mide como partícula, funciona como partícula, ¿no? Es decir, que puede ser longitudinal y al mismo tiempo concéntrico, ¿no? Me hace pensar en ello, no estoy diciendo que así sea. La Cábala considera la existencia de un centro luminoso ligado con el Ein Sof, cuya luz alumbra cada sefira esperen, cuya luz alumbra cada sefira en cada universo. Dependerá de la limpieza interna del individuo qué tanta obstrucción exista entre su conciencia y la luz. Entonces, además de poder acceder a estos estados, al parecer podría haber obstáculos que entorpecen, ¿no? Que ensucian ese camino hacia esos estados. Mientras, disculpen, creo que había dejado de grabar, ya sigue grabando. Mientras menos suciedad interna exista, mayor será la luminosidad que llegue y viceversa. Un individuo con una problemática interna intensa actuará como poseyendo velos de obstrucción para la luz. En esta concepción, cada sefirá es una emanación de la luz del Ein Sof, ¿no? De ese centro. La mayoría, si no es que todas las técnicas prácticas de la Cábala, tienen como finalidad la purificación de los velos, de tal forma que la luz no encuentre obstrucciones. A su vez, cada sefirá actúa y es una especie de vasija o contenedor de un atributo de la luz proveniente del Ein Sof. Cada una de estas vasijas, al ser llenada por la luz, activa un atributo o cualidad de la conciencia. De acuerdo con la Cábala, la luz jamás desaparece, pero los velos de obstrucción pueden llegar a filtrarla tanto que su luminosidad podría ser insuficiente como para llenar alguna vasija. Está buenísimo y es muy parecido a lo que dice Tenzin Wangyal Rinpoche respecto a la Kunshin Namche, respecto de la conciencia que nos impediría acceder a la verdadera luz, a la verdad no dual, a la realidad no dual, a partir de estas memorias traumáticas, karmáticas, que ensucian esa luz y que cuando se quiere contemplar esa luz, solo se ven esas suciedades, esas fantasmagorías puestas por la misma conciencia, ¿no? Y eso es la Kunshinamshi. Se parece mucho a esto, no sé si están de acuerdo.
Hasta ahí el modelo eh, judío de la Kabbalah que nos propone Greenberg. Ahora vamos a analizar el modelo teosófico. La teosofía tiene su origen contemporáneo en los escritos de Madame Blavatsky, la que fundó esta corriente del pensamiento que fue enriquecida por los estudios de Annie Besant y Leadbeater, se pronuncia así, Leadbeater, entre otros. Según la teosofía, poseemos diferentes cuerpos, cada uno de los cuales está asociado con un nivel de la conciencia, con un nivel de la conciencia. Estos cuerpos son 7 en número: el físico, el etérico, el astral, el mental, el espiritual, el cósmico y el nirvánico. Aquí podemos ver, eh, podemos vislumbrar la cantidad de modelos que hay respecto a los cuerpos energéticos, ¿no? A la constitución espiritual energética que muchas tradiciones han tenido. Si se dan cuenta, en el modelo anterior también hay niveles. Y es curioso porque hasta donde logro entender, en el modelo anterior de la Cábala, cada nivel corresponde a una realidad diferente de lo que uno es. eh, y se puede acceder a esos niveles con ejercicios meditativos. Eh, y aquí pareciera ser más bien que son eh, cuerpos de nosotros mismos. Lo que vamos a ver es si existe esta misma realidad o esta misma capacidad de acceder a ellos como realidades. No lo sé, vamos a ver. De acuerdo con Rajneesh, Psicología de lo Esotérico, Cuatro Vientos, Editorial Chile, 1980, no solamente la conciencia es diferente en cada uno de los cuerpos, sino también la cualidad y los contenidos de los sueños. La conciencia variará dependiendo de la identificación del observador con alguno u otro de los cuerpos. Es importante mencionar que la denominación cuerpo se refiere a una organización o estructura perteneciente a cierta dimensión del espacio. La existencia de 7 cuerpos implicaría también la existencia de 7 dimensiones, muy parecido al modelo anterior, ¿no? Un procedimiento experimental que ejemplifica la existencia de estructuras pertenecientes a diferentes dimensiones es la simática. En ella se crean patrones tridimensionales cuando un polvo fino colocado sobre una plata metálica es puesto a vibrar por un sonido de determinada frecuencia. Cuando la frecuencia del sonido se incrementa lo suficiente, el patrón se vuelve tridimensional. ¿Sí han visto estos ejercicios de simática? Dice Carla, no sé, pero está muy interesante. Yo no han visto, a ver, les voy a poner experimentos de simática. Creo que les puede, eh, es muy ilustrativo y sí les va a gustar, creo yo. Denme un segundito. Estoy seguro que ya los han visto, solo que no saben que así se le llama, simática. Miren, esperen un segundo. Fue el primero que encontré, así que no, probablemente no es el mejor. Ponen arena o un polvo en una superficie y después a esa superficie la hacen vibrar, la hacen resonar con frecuencias sonoras y esta arena, le voy a bajar porque, creo que lo compartí sin sonido, ¿no? Esperen. Cuando empieza a hacer resonar, ¿no? Hacer vibrar la superficie, genera ondas y este polvo se organiza a partir de las ondas que genera la vibración de la superficie.
y se pueden modular, se pueden generar frecuencias diferentes y van adquiriendo formas diferentes. Ahorita seguramente va a ser una figura distinta porque, miren, y genera una forma diferente porque las ondas que produce esa superficie son diferentes. Lo interesante, hasta aquí, ¿no? Vean qué bonita forma se formó, valga la redundancia. Se generó, ¿no? Muy interesante, wow, qué hermoso. Exactamente, esos son los experimentos de cimática. Eh, Regresemos a la presentación. Lo interesante de esta teoría, ay, esperen, hay gente que quiere entrar, no me había dado cuenta. Lo interesante de esta teoría es que ah, estaría la hipótesis de que las frecuencias, en este caso, tenemos, no es tal cual así, pero esos ejercicios de cimática, esas formas, son formas bidimensionales, porque cuando las hacen sonar, pues se genera un plano nada más. ¿Se dan cuenta? No son bidimensionales porque pues las partículas de polvo son tridimensionales, pero cuando la frecuencia empieza a elevarse cada vez más, estas, y si se sostiene lo suficientemente en el tiempo, estas figuras comienzan a ser tridimensionales. Se dan cuenta, ya no es una figura pegada a la superficie, sino que empiezan a tener, eh, pues sí, volumen, ¿no? Se vuelven tridimensionales. Entonces, esta teoría, yo ya la había escuchado, diría que eh, conforme aumentamos nuestra frecuencia, accedemos a un plano diferente de existencia. Entonces, esto supondría que habría realidades de bidimensionales, unidimensionales, porque tienen frecuencias mucho más bajas. Por ejemplo, estoy mezclando teorías, ¿no? Pero vamos a jugar con eso. Hay quienes afirman en el mundo esotérico, espiritual, que los elementales, los seres que supuestamente corresponden a, ¿no? A que habría seres de agua, seres de aire, seres de tierra y seres de fuego. Hay quienes dicen que ellos habitan en una dimensión diferente y algunos dicen, no todos, que habitan eh, en una dimensión eh, bidimensional, es decir, en una dimensión anterior a la nuestra, y que por eso no, de manera habitual no podemos contactar con ellos. Algo curioso que dicen algunas personas es que esos seres, cuando nos logran ver, nos ven como si fuéramos, como si estuviéramos borrachos, es decir, como gente confundida y atontada. Para ellos así les parecemos. Y también dicen que cuando nosotros lo logramos ver, nos parecen que actúan raro, ¿no? Porque están en otra frecuencia. Supuestamente nosotros estaríamos vibrando en una frecuencia que hace que tanto nuestra conciencia como nuestra realidad material esté inmediatamente ligada a la tercera dimensión. ¿Se dan cuenta? A una frecuencia vibracional que hace que tengamos longitud, altura y volumen. La teoría dice entonces que si lográramos elevar nuestra frecuencia vibracional lo suficiente, podríamos acceder a un plano de realidad de cuarta dimensión, donde accederíamos a otra forma de entender y existir. Hay muchas teorías de cómo sería existir en una cuarta dimensión. Si entro en eso, que sí lo he estudiado, no acabamos de leer el texto, pero lo podemos dejar para otra sesión. Lo único que sí me gustaría decir es que la sesión pasada de lo que leímos podría ser una de tantas explicaciones o posibilidades para acceder a un plano de existencia más allá de la tercera dimensión cuando contactamos con otras versiones en los sueños, ¿no? Y nos hacemos conscientes de nuestras otras versiones. Ahí accederíamos a un plano superior al de la tercera dimensión. Pero no es la única forma en cómo se ha entendido eso. Pero bueno, no me voy a meter en eso, además capaz que aquí viene algo. Está muy interesante, ¿no? Ok, entonces, un procedimiento experimental que ejemplifica la existencia de estructuras pertenecientes a diferentes dimensiones es la cimática.
En ella se crean patrones tridimensionales cuando un polvo fino colocado sobre una plata metálica es puesto a vibrar por un sonido de determinada frecuencia. Cuando la frecuencia del sonido se incrementa lo suficiente, el patrón se vuelve tridimensional. Tenemos pues aquí dos cuerpos dimensionales que resultan de la interacción en diferentes frecuencias entre un campo vibracional y un medio, un cuerpo bidimensional y otro tridimensional. Los cuerpos teosóficos parecerían situarse en una misma condición de ser estructuras estables localizadas en diferentes dimensiones. De la misma forma, podrían ser entendidas las sefirot, los universos cabalísticos y los niveles del alma. Entonces, se dan cuenta, pareciera que entonces, desde esta teoría, existimos al mismo tiempo en otros planos con una realidad diferente a partir de que aquí somos conscientes de nuestra realidad tridimensional, de nuestro cuerpo tridimensional, pero tendríamos un cuerpo tetradimensional y uno de quinta dimensión, uno de sexta dimensión, en donde estamos vibrando en otra frecuencia, pero que no somos conscientes de ello porque esta conciencia está cimentada en la tercera dimensión. Así alcanzo a entender todo esto. Eh, También es importante mencionar que no todas las personas entienden esto que deriva mucho de los gnósticos y la teosofía. Hay quienes afirman que en realidad los seres humanos no tienen esos cuerpos, sino que los pueden ganar o que los tienen, pero que hay que cristalizarlos y eso se logra a partir de ejercicios de meditación, de esfuerzos conscientes, de reunir energía, ¿no? Y que entonces habría personas que en realidad no tienen más cuerpos, ¿no? Energéticos y quienes sí los logran tener. Y otros que dicen, no, sí los tienes, nomás que no eres consciente o no has trabajado con ellos, ¿no? El primer cuerpo es el físico y su estructura es orgánica. Su órgano de pensamiento y experiencia es el cerebro, tal y como lo conocemos. Eh, Perdón, es que estoy moviendo aquí algo. Está limitado por el tiempo y el espacio y es una distorsión hipercompleja y estable del espacio. Su nivel de conciencia es tridimensional. Es muy importante esto de la estabilidad porque tiene que ver con una teoría de la teoría de la entropía que ha sido utilizada también por los grupos esotéricos para decir que en realidad la teoría de la entropía es que el universo, la materia tiende al caos, la energía tiende al caos, lo cual sería una anomalía, por ejemplo, que nuestro cuerpo tenga esta solidez, esta constancia en el tiempo. Si el universo tiende al caos, que haya organismos, en el sentido de cosas que se organizan, organizaciones, nuestro cuerpo es una organización. Esa organización es exageradamente anómala en un universo donde las cosas tienden al caos. Es decir, se requiere de una gran cantidad de energía para cohesionar esta organización eh, que hace que mantengamos un nivel de entropía bajísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo en general no tiende al caos, sino que tiende a una organización y a una autorregulación. Entonces, por eso es que dice esto Greenberg. Está limitado por el tiempo y el espacio y es una distorsión hipercompleja y estable del espacio. Eso es lo raro, que sea tan estable, ¿se dan cuenta? Su nivel de conciencia es tridimensional, ya explicamos por qué. El segundo cuerpo, etérico, es, según la teosofía, más sutil que el físico y permanece invisible en este. Es capaz de viajar a través del espacio, saliéndose, por así decirlo, del cuerpo físico, y su percepción es más directa y sutil que la de este, puesto que no requiere de receptores orgánicos para decodificar la información del espacio. Noten esto, disculpen, no requiere de receptores orgánicos, pero lo que leíamos la vez pasada, la semana pasada, respecto a las teorías de cómo es que accedemos a otros planos, en donde se afirma que se necesita tener cuerpos de otra dimensión, puede coincidir con esto de que tenemos cuerpos ya, ¿no? De otra dimensión, pero al mismo tiempo podríamos pensar que esos cuerpos no son orgánicos, no son físicos más bien. Eh, y hay, insisto, teorías que dicen que hay que ganarlo, que hay que construirlo, y otros que dicen ya lo tienes, nomás lo tienes que usar, aprender a usarlo, ¿no? Y es muy interesante que dice que estos cuerpos no requieren de receptores orgánicos. Habría quien
he leído teorías que dicen que si no tienes cuerpo físico no puedes acceder a ellos, ¿no? Entonces, que no hay tal cosa de que estos son independientes de los cuerpos físicos. La acción perceptual del cuerpo etérico podría explicar la visión extraocular, en la cual niños entrenados son capaces de percibir el mundo visual sin el uso de sus receptores retinianos. Esto en el libro de Fluir sin el Yo habla justamente al inicio del libro de los experimentos que hizo Greenberg, que son muy famosos, al menos como de habladuría, ¿no? De chisme, de mito urbano, casi, casi, pero sí pasó, donde Greenberg trabajó con niños de edad, me parece, primaria, eh, a quienes les enseñó meditaciones para lograr visión extraocular. ¿Cómo es que esto es posible? Bueno, diría Greenberg, a partir de justamente la idea de que pueda existir un cuerpo etérico, ¿no? Eh, y que también coincide con lo que leíamos la semana pasada, de cómo es posible que podamos entrar a un mundo no físico, bueno, a partir de que podemos entrar justamente a un plano distinto. Solo que recuerden que en la teoría que revisamos la vez pasada, sobre todo en la de el autor de Aventuras fuera del cuerpo, no accedemos a este mismo plano, sino a un plano diferente. Aquí, un poco la idea es que podemos mirar este plano desde un plano más elevado. Hay diferencias, ¿no? En la teoría. Los sueños del cuerpo físico están en correspondencia causal con la actividad cerebral y pueden ser estimulados activando los mecanismos receptores orgánicos. En cambio, los sueños del cuerpo etérico corresponden a estímulos también etéricos localizados en la estructura del espacio. Vamos a leer de nuevo esto, ¿no? En cambio, los sueños del cuerpo etérico corresponden a estímulos también etéricos localizados en la estructura del espacio. Es complejo de imaginar, ¿no? De esta forma, alguien puede soñar que vuela y en realidad lo hace, porque los movimientos del cuerpo etérico no se encuentran ligados o restringidos por la gravitación espacial. El cuerpo de Rajneesh, las así llamadas visiones espirituales corresponden al cuerpo etérico y son sueños etéricos, es decir, que es algo que sí estaría pasando en otro plano, ¿se dan cuenta? Y yo aquí me inclino a pensar que es a lo que don Juan le decía a Castaneda, que tendría que ver con la idea de no soñar que vuelas, sino mover tu cuerpo energético realmente en sueños. Habría una diferencia entre simplemente soñarlo y moverlo realmente. En Castaneda, aquí no estoy seguro de que haya esta distinción, o si más bien siempre que tú sueñas esto, estás moviendo tu cuerpo etérico, ¿no? Dice Carla, wow, está muy interesante, ¿no? Los, el cuerpo etérico incluye el espacio dentro de su campo de acción. Es decir, habría un campo diferente, ¿no? Es decir, se libera de la restricción espacial y el espacio deja de ser un obstáculo para su acción. Por ello, la dimensión espacial en la cual actúa el cuerpo etérico es incorporada en su interior, mientras que esa misma dimensión permanece como externa para el cuerpo físico. Es que aquí noten todo lo que podemos entremezclar. Por un lado, eh, nos recuerda al texto que leíamos de Kensho la semana pasada al inicio, de que los supuestos planos tienen menos leyes mientras más sutiles son y mientras más densas, más leyes tienen, ¿no? Entonces más fácil tender al sufrimiento mientras más leyes hay. Porque hay más restricciones, ¿se dan cuenta? Ahí ley es similar o es sinónimo de restricción o impedimento. Eh, por un lado. Y por otro lado, también esto nos hace coincidencia con el modelo anterior que acabamos de leer, porque noten esto, la dimensión espacial en la cual actúa el cuerpo etérico es incorporada en su interior, se siente interna, mientras que parece una dimensión externa en el cuerpo físico. En el cuerpo físico lo etérico pareciera que está fuera, pero estando en el cuerpo etérico eso parece interno, lo cual hace coincidencia con la idea de que son estas dimensiones concéntricas y longitudinales al mismo tiempo. Maravilloso, ¿no? A ver, ahí, eh, dice Maru, wow, dice Graciela,
Si uno se despierta cansado, ¿será que sí fue a la dimensión astral? Bueno, esa pregunta tiene suposiciones que creo que no son las más adecuadas, porque justamente lo que, a partir de esta teoría, no voy a decir que así son las cosas, siguiendo esta teoría, diríamos que en realidad no te puedes cansar físicamente en un plano etérico, porque no hay cuerpo físico. El cansancio podría ser anímico y entonces eso podría repercutir en que amanezcas eh, fatigada, pero no de manera física, ¿no? Por otro lado, lo que yo he podido observar es que cuando uno tiene una gran actividad durante la noche, especialmente intentando tener sueños lúcidos, uno puede despertar cansado porque en realidad uno no alcanzó el sueño profundo del todo o lo estuvo interviniendo permanentemente con la conciencia, que una de las cosas que da el descanso es justamente la disolución de la conciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí se puede lograr un tipos de sueños lúcidos en donde entras tan profundamente que no importa que hayas tenido un sueño lúcido, despiertas, si no descansado, con gran energía. Pero no es la sensación de descanso que se tiene cuando simplemente te olvidas de ti. No sé si logré responderte, Graciela. Si no, por favor, dime y seguimos intentándolo. Ok. El cuerpo astral. Sí, gracias, dice Graciela. El cuerpo astral incorpora, además del espacio, el tiempo. Al igual que el cuerpo etérico, el astral puede localizarse en cualquier zona del espacio, pero no tiene límite alguno para viajar al pasado, incluso remoto. El cuerpo astral, según Ragnesh, es capaz de recordar vidas anteriores y corresponde al inconsciente colectivo de Jung. El cuerpo mental incorpora, además de la dimensión temporal hacia el pasado, el tiempo personal futuro. Wow. Se halla, por así decirlo, en una dimensión en la que se unifican el tiempo y el espacio. El funcionamiento del cuerpo mental implica una expansión en la duración del presente, en la cual el pasado y el futuro quedan incluidos dentro de una unidad conceptual. Esta misma expansión se relaciona con la activación sensorial, en la cual la percepción visual, por ejemplo, funciona en una duración del presente mayor que la auditiva. Esto no logro entenderlo muy bien, pero sí puedo entender. Noten que pareciera que conforme vamos hablando de cuerpos más sutiles, más elevados, tenemos acceso a mayores facultades, a mayores posibilidades, que podría corresponder con la imagen que nos daba Kensho, a que mientras más densa es ese plano, mayores impedimentos hay. Y aquí es como si lo viéramos desde el otro lado. Mientras más sutil es la realidad y el cuerpo, mayores facultades tenemos. Vamos a leer otra vez esto porque esto no me queda muy claro. El cuerpo mental incorpora, además de la dimensión temporal hacia el pasado, el tiempo personal futuro. Se halla, por así decirlo, en una dimensión en la que se unifican el tiempo y el espacio. El funcionamiento del cuerpo mental implica una expansión de la duración del presente en la cual el pasado y el futuro quedan incluidos dentro de una unidad perceptual. Esta misma expansión se relaciona con la actividad sensorial, en la cual la percepción visual, por ejemplo, funciona en una duración del presente mayor que la auditiva. No termino de entender cómo es que la percepción visual tendría una duración mayor a la auditiva, ¿no? Del presente. Eso no lo entiendo del todo. A ver si alguien tiene alguna idea. El funcionamiento del cuerpo astral implica la misma expansión pero en un orden de magnitud mucho mayor, ¿no? Ya estamos yendo más lejos, ¿no? El cuerpo mental sigue siendo un cuerpo individual, en cambio el cuerpo espiritual es transpersonal. Las experiencias del cuerpo espiritual son compartidas por todos los que la viven. Es un cuerpo de la especie y no de un individuo en particular. El cuerpo cósmico es el preámbulo de la conciencia de unidad. Este cuerpo trasciende el espacio, el tiempo, la individualidad y la dicotomía consciente-inconsciente. Desde la perspectiva del cuerpo cósmico, todo posee conciencia.
Está fascinante, ¿no? Noten, estamos pasando del cuerpo físico al cuerpo eh, etérico, del cuerpo etérico al cuerpo astral, del cuerpo astral al cuerpo mental, del cuerpo mental al cuerpo espiritual, que el cuerpo espiritual, ya decíamos, no es individual, ya es una especie de cuerpo que concierne a toda la especie, y después un cuerpo cósmico que concierne a todo cuanto hay, en donde ya y que tendría que ver esto con el modelo de budista, que probablemente lo va a mencionar ahora Greenberg, eh, en donde se sale de la conciencia dual. Y entonces cuando ya no hay dualidad, ya no hay yo, realidad interior y realidad exterior, todo es una misma realidad. Ya no hay tampoco sueño y vigilia, ya no hay tampoco conciencia e inconsciente, todo está consciente, todo es parte de uno mismo, ¿no? Ya no hay división incluso interespecie, ya no hay conciencia dual sobre todo, ¿no? Y es el preámbulo a la conciencia de unidad, ¿se dan cuenta? El cuerpo nirvánico no puede describirse, pues en él ya no existe el lenguaje, equivale a la conciencia de unidad. Muy bien, maravilloso. Ok, y aquí entramos al segundo capítulo donde analiza los otros modelos de la conciencia. Disculpen. Análisis de los modelos de la conciencia, capítulo 2, ¿no? O parte 2. En el capítulo anterior analicé dos diferentes modelos que intentan describir y explicar los distintos niveles de la conciencia, el modelo que propone el misticismo judío, la Cábala, y el modelo teosófico. En esta segunda parte presentaré un análisis de otros cuatro modelos acerca de los niveles de conciencia. Lo común de todas estas aproximaciones al estudio de los niveles de la conciencia es que estos dependen de la percepción del observador y esta del territorio con el cual se identifica. En la realidad, la conciencia es una y no se encuentra dividida, porque toda experiencia se encuentra matizada por ella. Sin embargo, la misma cualidad de la conciencia se presenta a la experiencia y a la percepción como constituida por diferentes comportamientos. Cada escuela que intenta analizar estos comportamientos o niveles tiene una particular visión de los mismos. ¿Esto es exactamente lo mismo que estaba al inicio? Vamos a revisar, ¿no? ¿O está agregando algo diferente? Vamos a ver. Es exactamente lo mismo, ¿no? La conciencia, no, no, sí es diferente, aquí hay algo diferente. La conciencia acerca de la conciencia de los niveles, existen escuelas, cada una de ellas en particular concepción, todas sin embargo están de acuerdo en la existencia de estratos básicos, tales como los mencionados. O sea, entonces por eso agrupó en diferentes capítulos a estos modelos de la conciencia. Estos dos modelos que acabamos de revisar coinciden en ciertos puntos. Eh, y los siguientes tienen también coincidencias según Jacobo Greenberg, por eso quiero entender, los agrupa en un capítulo diferente. Muy bien, vamos a ver. No me quiero detener a hacer un análisis más profundo porque, bueno, yo en la intimidad, en la soledad, me, me clavaría, adentraría más a ver cuáles son los puntos coincidentes. Aquí no vamos a hacer eso, ¿no? Pero bueno, quizá lo podríamos hacer, ¿no? Cada quien y después compartimos qué encontramos. Ok, el modelo chamánico, es decir, considera la existencia de dos niveles generales de la conciencia. Eh, Dos niveles generales de la conciencia. Algunos chamanes denominan a estos dos reinos el mundo visible y el mundo invisible. Esto está justo en el libro de los chamanes de México, que por cierto creo que yo lo tengo y podríamos revisar algunos capítulos, ¿no? Para estas sesiones. Ahí me comentan si les interesaría que revisáramos algunos de estos capítulos, ¿no? Que revisemos algún chamán específico, ¿no? Eh, bueno, ya de entrada dicen Graciela y Luis que sí, Emilio también. Muy bien, bueno, lo vamos a proponer, ¿no? Este, hay una serie de libros muy cerca de aquí
y la he estado revisando y he estado comprando libros y vienen cosas muy buenas, cosas que he encontrado. Así que bueno, ya veremos. El mundo visible equivale al tonal y se refiere al nivel de la conciencia cotidiana. En cambio, el mundo invisible o nahual hace referencia a un nivel de conciencia solamente accesible para los videntes. Los chamanes oguiruames de la Sierra Tarahumara hablan de la coexistencia de tres espíritus en cada persona, denotando con ello la presencia de por lo menos tres niveles de la conciencia. El mundo invisible, para los graniceros del estado de Morelos, en México, está poblado por seres astrales que desafían la gravedad y viajan por el espacio realizando trabajos de ayuda. El chamán puede tener acceso a este reino sutil, adquiriendo en este contacto otro nivel de conciencia. Algunos chamanes mexicanos son capaces de penetrar a estados de trance mediumnístico, cambiando no solamente su personalidad habitual, sino manifestando un conocimiento que no pertenece al nivel de la conciencia de la vigilia cotidiana. El linaje del chamán Nahual, don Juan Matus, de Sonora, ha desarrollado todo un modelo acerca de la conciencia y de sus niveles. En este modelo, la percepción aparece como resultado de la alineación de dos sistemas de emanaciones, uno externo al cuerpo y el otro interno. El cuerpo al que hace referencia este modelo no es el cuerpo orgánico, sino un cuerpo energético luminoso que es visible para un vidente. La alineación de emanaciones se modula a través de la acción de un mecanismo de localización que los chamanes yaquis denominan punto de encaje. Este se localiza en la superficie de cuerpo o capullo luminoso y dependiendo de su posición en este, alinea diferentes bandas de emanación dando lugar a percepciones de realidades alternativas. Wow. Los niveles de conciencia, de la conciencia, dependen de la profundidad en la que se sitúa el punto de encaje. Una de las características comunes en todos los chamanes auténticos es su capacidad de comunicación directa, la que les permite conocer, sin el uso de instrumentos verbales, el estado de la conciencia de quienes los visitan. Se podría postular la existencia de un nivel de conciencia chamánica que he denominado la banda chamánica. Esto está justo en los chamanes, ¿no? de México, el texto de Grimberg. El modelo chamánico es complejo y varía de linaje a linaje, aunque en todos ellos se vislumbran características comunes como las mencionadas antes y, en especial, la existencia de un modo de conciencia chamánica generalizada. Hasta ahí es todo lo que nos dice, ¿no? Del modelo chamánico. El modelo budista. El modelo budista también es bifactorial y queda ejemplificado en la vida de su creador hace aproximadamente 2500 años. El que conocemos como Buda nació hijo de un rey. Su infancia la vivió aislado dentro del palacio de su padre y rodeado de todas las comodidades. Nunca conoció la enfermedad, la vejez ni la pobreza. Un día decidió salir de los jardines imperiales y por primera vez tuvo contacto con el pueblo. Asombrado y dolido, se dio cuenta de la existencia de la invalidez y el pesar. Abandonó su vida aristocrática y durante años se sometió a múltiples enseñanzas con el objeto de lograr su propia iluminación. Desesperado porque ni el ascetismo, ni las prácticas religiosas, ni las técnicas de control lo ayudaban. Se sentó debajo de un árbol a meditar con la resolución de morir o llegar a iluminarse. Después de varios días y al ver una estrella, alcanzó lo que deseaba. A partir de ese momento, dedicó a enseñar y hasta el final de sus días lo hizo. Se dedicó a enseñar y hasta el final de sus días lo hizo. Su mente era de una claridad prístina y a través de cientos de discursos impartidos a miles de discípulos logró crear todo un movimiento de regeneración espiritual, el cual todavía inspira y guía a millones de personas. Buda era un maestro verdadero y como tal enseñaba a cada quien según sus necesidades y sus niveles de entendimiento. Sus alumnos más avanzados crearon sus propias escuelas y linajes, tratando de conservar intacta y sin desviaciones la enseñanza original. Pero, como a cada discípulo, Buda le impartió un método individualizado. Estas escuelas difieren entre sí, aunque todas conservan la misma dirección. Por ejemplo, existen por lo menos tres escuelas de Vipassana. Todas
utilizan la observación como técnica de desarrollo, pero cada una en diferentes áreas y contenidos. Observación de las sensaciones corporales, observación de las emociones y pensamientos, observación del entorno. Las tres afirman ser las depositarias de las enseñanzas, de la enseñanza original de Buda y consideran a las otras como alejadas de la misma, cuando en realidad todas son la enseñanza original. Qué hermoso, ¿no? La bifactorialidad del modelo budista es la misma que vivió Buda. Sus dos estados de conciencia son la conciencia cotidiana, previa a la iluminación, y la conciencia iluminada. El nivel de conciencia cotidiana es aquel en el cual existe una identificación con contenidos emocionales, corporales o las fluctuaciones mentales. El nivel de conciencia iluminada trasciende las identificaciones fluctuantes y temporales y coloca al adepto en un estado de contacto con la realidad del yo puro. Y un comentario en el chat, dice Luis, ¿esta conciencia chamánica es un conocimiento adquirido a través de la práctica o es un don designado a algunos pocos? De ser la primera opción, cualquiera podría llegar a él o está disponible. Esperen, es que algo aquí no me deja ver. Ah, qué molesto. Esperen, ahí está. De ser la primera opción, cualquiera podría llegar a él o está disponible en el hipercampo electromagnético. Y de ser un don designado, ¿cuál sería el criterio de asignación de este don? Um, por lo que yo he leído de Castaneda, ya que me parece que Greenberg se basa sobre todo en el modelo de Castaneda y en lo que pudo conversar con los chamanes de su libro, creo que la respuesta sería ambas. Eh, en algún punto todas las personas pueden desarrollarlo, pero también en diversas tradiciones se puede ver que no todos están en condiciones de desarrollarlas, ¿no? Por ejemplo, eh, Don Juan enseñó a Castaneda, lo tomó como discípulo, por así decirlo, y tomó a otras personas también, pero no tomaba a cualquiera. Frecuentemente tomaba a alguien que ya tenía eh, cierto don del espíritu, cierta manifestación. Es decir, tenía cierto camino andado. Por ejemplo, en el libro El segundo anillo de poder, creo, cuenta cómo don Juan toma a uno de sus discípulos porque no recuerdo bien la anécdota, creo que algo se le cae y cae parado o no se rompe, algo así que iba a ser un desastre y cae a sus pies intacto, una cosa así. Y entonces don Juan dice, este compañero tiene ya algo desarrollado de su intento, ¿se dan cuenta? O sea, de hacer que las cosas pasen como él quiere. En teoría todos pueden hacerlo, pero estos brujos solo tomarían o solo tomaban como discípulos a quienes ya tenían cierto camino recorrido para no perder el tiempo, ¿no? Con las personas que no iban, que se iban a, tal vez a pasar toda la vida intentándolo y no lo iban a lograr, y no porque no pudieran, sino porque tenían todavía muchas resistencias o bloqueos, ¿no? El mismo don Juan, después de haber tomado a Castañeda, se da cuenta que Castañeda no es un brujo, eh, no puede ser un brujo como él, porque él dice que en el cuerpo luminoso hay 4 compartimentos de los brujos de energía y que Castaneda solo tiene 3 y que esto se debe a que em, todos tenemos una energía disponible que corresponde a la forma en cómo fuimos concebidos, la cantidad de energía sexual que papá y mamá imprimieron al hacernos. Le decía a Castañeda que pues él seguramente era producto de una, así lo decía, de una acogida aburrida. Entonces, pues había sido procreado con poca energía, ¿no? No tenía suficiente para llevar un grupo más grande, entonces no podía ser un brujo como él, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas las personas lo podrían desarrollar, eh, pero no todas estarían en condiciones de lograrlo, al menos no tan fácil, ¿no? Desde esa visión, ¿se dan cuenta? Yo creo que cualquier persona puede desarrollarlo, ¿eh? Es mi sensación, pero bueno, yo no soy don Juan, ¿no? Eh, dice Carla, jajaja. Eh, de ser la primera opción, cualquiera podría llegar o está disponible en el hipercampo. Yo pienso que sí, creo que cualquiera podría llegar,
pero sí requiere de cierto trabajo, ¿no? Eh, Emilio dice, todos podrían hacerlo, pero a unos les costaría mucho más y probablemente la mayoría, muy probablemente, no llegarían. Sí, incluso lo podemos ver. Hay gente a la que ni siquiera le interesa, ¿no? Entonces, está disponible ahí, pero pues no mientras ni siquiera acepten esa posibilidad, ¿no? Como, como posibilidad técnica está, pero si no lo pueden ver, no existe, ¿no? No sé si me explico. Y no sé si te respondí, Luis. Coméntame, por favor. Ok, seguimos mientras tanto. En ese estado ¿no? Decíamos del yo puro, dice Luis, sí, muchas gracias, perfecto. En ese estado, el placer y el dolor son vistos desde la misma perspectiva y no existen apegos ni sufrimientos mentales. El ser humano iluminado se libera y alcanza su verdadera identidad como la realidad misma y total. ¿Se dan cuenta? Se parece justo a esa imagen de un cuerpo que sería la totalidad, ¿no? Este cuerpo cósmico. Buda describió una gran cantidad de estados de la conciencia y su análisis acerca de las condiciones mentales y sus vicisitudes no han podido ser superados. Actualmente existen muchas diferentes escuelas de budismo, las que utilizan un amplio repertorio de técnicas de meditación, pero todas ellas se pueden situar dentro de tres corrientes principales: Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana. El Hinayana considera que la iluminación es individual y depende de un trabajo personal aislado y en soledad. El Mahayana también considera que la iluminación es individual, pero esta no se puede lograr a menos que todos la alcancen. Este, más de izquierda, ¿no? El budista mahayámico ayuda a los demás a lograr la iluminación, aún posponiendo la suya propia. Su aproximación es más cristiano, ¿no? Su aproximación es más congruente con la conciencia de unidad y con el desarrollo del amor y la comprensión universales. El Vajrayana utiliza la energía de las emociones como vehículo para lograr la iluminación. Uno de los discursos principales de Buda, el Maha Satipatthana, ejemplifica el método de este iluminado. En él, Buda conmina a sus discípulos a mantener una observación desapegada de sus sensaciones corporales, de sus emociones, de sus contenidos mentales y de sus sentimientos, señalando subtextualmente que toda identificación con estos no, yo creo que aquí nos libera, ¿no? Pero dice no libera. Pero en cambio, su testificación desde la posición del observador lleva a la iluminación. Ah, no, sí estaba bien, ¿no? Señalando subtextualmente que toda identificación a los contenidos mentales, a las emociones, a los sentimientos, no libera. Cuando nos identificamos, cuando sentimos que somos eso que sentimos, eso que percibimos. Pero en cambio, testificar esto, ¿no? Como mera observación, desapegándonos, alejándonos, tomando distancia, nos lleva a la iluminación. En el Sistro Surangamal, creo que así se dice, existe otra indicación en el mismo sentido. Aquí se menciona la existencia de diferentes estratos o niveles de la conciencia. Cada nivel se vive como el ego del nivel procedente. No, perdón, me distraje. Aquí se menciona la existencia de diferentes estratos o niveles de la conciencia. Cada nivel se vive como el ego del nivel precedente y se convierte en el contenido del nivel consecuente cuando este último es alcanzado. Ok, creo que quedó, ¿no? Si no, me dicen. Eh, en este modelo, la consideración fundamental es la inexistencia de un estado yoico absoluto y la idea de que lo que hace avanzar de nivel en nivel de conciencia es la inclusión de contenidos de la experiencia dentro de un proceso de observación inclusiva. O sea, es la renuncia a lo yoico, ¿se dan cuenta? En la consideración fundamental es la inexistencia de un estado yoico absoluto y la idea de que lo que hace avanzar de nivel en nivel es la conciencia, de conciencia es la inclusión de contenidos de la experiencia dentro de un proceso de observación inclusiva. Se niega a lo yoico y se incluyen experiencias inclusivas, ¿no? Me imagino del todo, por así lo entiendo. Por otro lado, uno de los conceptos más queridos del budismo es el de sunyata o vacío. Se entiende por sunyata la idea de que ni los objetos ni el yo
poseen existencia absoluta e independiente. Al contrario, todo es parte de una matrix, ¿no? Interdependiente de relaciones. Esto me parece tan lógico y consecuente, ¿no? Pero bueno, el modelo de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal incorpora enseñanzas provenientes de las tradiciones hindú, budista, teosófica y del misticismo cristiano, islámico y judío dentro de su cuerpo doctrinario. Se le llama transpersonal porque se interesa en el desarrollo más allá de un ego personal y su campo de estudio incluye los estados trascendentes de la conciencia. De acuerdo con la psicología transpersonal, el nivel de conciencia más natural y elevado es el de la conciencia de unidad. De nuevo, todo esto tiende, ¿no? A una negación de lo yoico y una insistencia en sentirnos parte de un todo, y ni siquiera parte de un todo, que somos el todo. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde me quedé? Me emocioné y lo olvidé. De acuerdo con la psicología, el nivel de conciencia más natural y elevado es el de la conciencia de unidad, en el cual las diferencias entre objeto y sujeto, observador y observador, se diluyen en una realidad única y todo abarcante. La conciencia existe en todo, pero el ser humano la fragmenta y limita, asignándole fronteras de separación. Estas fronteras están dadas por identificaciones limitadoras. Wow. La más común de todas las identidades es la que se asocia con el ideal del yo. Cuando un niño es educado, tanto sus padres como su escuela lo presionan para aceptar el conjunto de valores culturales considerados positivos y rechazar otros catalogados como negativos. Entonces, lo que yo debería hacer es la primera de las limitaciones a este mundo de totalidad, a este universo de totalidad. Entonces, cuando yo debo ser de una manera, de acuerdo a esta teoría, comienzo a hacer una separación entre lo que yo soy, lo que debería ser y el resto del universo. La aparición de conductas negativas es castigada y la manifestación de pensamientos, ideas y acciones positivas es premiada. Poco a poco, el infante se identifica con los aspectos positivos y reprime los negativos. Si una sociedad considera que ciertas necesidades corporales son negativas, enseña a bloquearlas aun cuando éstas se manifiesten naturalmente. Se establece así la primera frontera de la conciencia. Cuando los aspectos negativos atraviesan esa frontera, el propio sujeto se encarga de negarlos como parte de identidad real, solo aceptando como válido y verídico lo positivo. Se crea así una personalidad o máscara y una sombra. Noten que esto, aquí en este parrafito, está incorporando tanto nociones freudianas como junguianas. Por un lado, noten que cuando dice, si una sociedad considera que ciertas necesidades corporales son negativas, enseña a bloquearlas aun cuando éstas se manifiestan naturalmente. Se establece así la primera frontera de la conciencia. Lo que está diciendo es lo que dice Freud, que la represión es lo que produce lo yoico. La represión sería una limitación de lo pulsional, del ello, es decir, de esta energía libidinal que, por ejemplo, en los animales, pues, se come casi cualquier cosa, ¿no? Los perros, o bueno, o no hay modales, ¿no? Para comer, se copula, ¿no? También sin pensar en si es de buena familia, ¿no? O si tiene dinero o no, y se defeca, ¿no? Sin considerar el lugar o el momento, ¿no? Eh, la represión de lo que debería ser respecto a necesidades corporales es lo que produce lo yoico o es el primer paso para la producción de lo yoico. ¿Se dan cuenta? Esto es freudiano. Ahora, la idea de que esto produce una máscara y una sombra, eso es junguiano. La máscara es lo aceptado y la sombra lo rechazado. Cuando la sombra se activa, el sujeto acusa al exterior o a otros sujetos por su aparición. La sombra es todo lo que rechazamos, lo que no nos parece, con lo que no nos queremos identificar y que encontramos en lo exterior, pero que no es otra cosa de una proyección nuestra.
Eh, Apenas hoy trabajaba, ¿no? Con una persona que se enojaba mucho con su pareja y hacíamos algunos ejercicios, ¿no? Y era evidente que era pasarle la factura de algo propio, ¿no? Entonces, la sombra es eso que yo no reconozco en mí, pero que el exterior me está mostrando, por supuesto en negativo y no me gusta, pero que no es otra cosa que mi reflejo, ¿no? Mi reflejo oscuro. Cuando la sombra se activa, el sujeto acusa al exterior o a otros por su aparición. No soy yo, eres tú que lo hace mal, ¿no? En los casos más graves, la sombra se manifiesta como alucinaciones o delirios de persecución. Esto, claro, en el psicoanálisis es eh, una lectura tal cual, ¿no? El sujeto lo que persigue es algo que uno no logra asumir, ¿no? El sujeto, incapaz de aceptar como parte de su identidad real a los aspectos negativos, los proyecta a los otros, salvaguardando así su identidad con los aspectos positivos, ¿no? Es decir, yo soy bueno, es esta persona la que es terrible y que no, ya no soporto. Eh, Cuando la tensión entre la personalidad y la sombra se hace insuperable, sobreviene una crisis de identidad, lo que o bien se somatiza provocando una enfermedad y en su extremo la muerte, o bien activa un proceso de incorporación de la sombra a la máscara. Cuando esto último sucede y el sujeto logra aceptar como parte suya lo negativo que antes rechazaba y proyectaba al exterior, sobreviene un cambio de conciencia. En este, el sujeto adquiere un ego al que integra en una unidad de aspectos positivos y negativos. Esta nueva identificación incorpora al cuerpo y sus necesidades como partes de la identidad real. Esta nueva identificación incorpora al cuerpo sus necesidades como partes de la identidad real. ¿A qué se refiere con identidad real? Eso no me queda claro. ¿Qué sería lo real, no? Se diluye una frontera de separación y la conciencia se expande. Sin embargo, en este nivel de conciencia que Ken Wilber denomina del centauro y que ya incluye el cuerpo y la sombra, todavía existe una frontera entre el yo y el otro, o entre el sujeto y el objeto, es decir, la conciencia de dualidad que hemos mencionado a partir del modelo budista, ¿se dan cuenta? Para acceder a un nuevo nivel de conciencia, la noción de cuerpo debe sufrir una expansión. En esta se incorporan al yo los acontecimientos, las experiencias y los patrones que antes eran considerados como pertenecientes a lo externo, es decir, al no yo. Entonces, para superar la noción del cuerpo, tengo que asumir que hay cosas que yo pensaba que no era yo y que en realidad las estaba proyectando hacia afuera, pero que eran yo, ¿no? De esta forma, el centauro se comienza a identificar con su territorio y acontece un acercamiento a la unidad con los demás. Los otros y uno ya no están separados, sino que se viven como unidos en una nueva identidad. Qué bello, ¿no? Más adelante, el sujeto se reconoce como un verdadero hijo del hombre, es decir, su conciencia ya no es la de una persona independiente y separada, sino humana en el más alto sentido de la palabra. Todas las emociones humanas, todos los sentimientos y experiencias que son capaces de vivirse como ser humano, se aceptan como parte de la identidad. Ya no es fulanito el que experimenta, sino que es el ser humano en fulanito el que se manifiesta. Esta identificación con lo humano en un nivel de conciencia más expandido que la conciencia del centauro, pero, perdón, esta identificación como lo humano es un nivel de la conciencia más expandido que la conciencia del centauro, pero aún es limitado y con fronteras de separación. El siguiente nivel de la conciencia podría ser denominado cósmico, cuando el Hijo del Hombre incorpora el cosmos como parte de su identidad real. Por último, el hombre cósmico, noten que aquí también vamos expandiendo, ¿no? De niveles. Por último, el hombre cósmico se convierte en el ser o en la existencia pura y dejan de existir denominaciones e identidades parciales. Se alcanza así la conciencia de unidad y el Tao. Todos los niveles de la conciencia se asocian con estratos de identificación y con fronteras cada vez más tenues, hasta que la última división se rompe y se vive experimentando aquello que no tiene nombre como lo verdadero. En este nivel se comprende que cualquier imagen o
percepto, creo que debe decir percepto, se ve a sí mismo y que y que lo que experimenta es aquello. Es decir, en este nivel se comprende que cualquier imagen, no, percepto, claro, de lo que percibes, se ve a sí mismo y que lo que experimenta es aquello. Es decir, ¿no? Lo que dice es, todo lo que vemos es nosotros o es un yo. Yo soy eso que veo. Y eso que yo veo, en realidad soy yo experimentando ser visto. Está maravilloso, ¿no? Localizado en uno mismo. Y por último, aquello y uno mismo se acaban por fundir en el uno. No sé si está quedando claro. Hasta aquí el modelo transpersonal. Vamos al último modelo, el modelo sintérgico, que es la propuesta de Greenberg. Antes de presentar este modelo, es necesario explicar varios términos técnicos que utilizaré en su exposición. En primer lugar, el término latiz. La física contemporánea considera que el espacio posee diferentes niveles de organización. El nivel más básico se concibe como una matriz muy compleja, un enrejado o celosía, cuya estructura es capaz de contener una cantidad enorme de información. A esta estructura fundamental se le denomina latiz, ¿no? Una especie de red, una estructura. De acuerdo con la física de la latiz, cada partícula elemental es una modificación específica en la conformación de la latiz. De la misma forma, un campo energético podría entenderse como una distorsión de la estructura de la misma latiz. Yo creo que vale la pena volver a leer este párrafito. De acuerdo con la física de la latiz, cada partícula elemental es una modificación en la conformación de la latiz. Es decir, las partículas, los objetos más ínfimos, más pequeños, noten que en otros textos, en otros momentos hemos puesto en duda de que realmente pueda existir algo como partículas elementales o que al menos estas sean objetos, ¿no? Y que más bien estos objetos, aquí vuelve a aparecer esta interpretación de estas partículas elementales, no son sino modificaciones de ese campo, alteraciones de ese campo que nosotros percibimos como objetos o como unidades elementales de todo lo que es un objeto, pero que no serían, para hilarlo con lo que leíamos la semana pasada, no son objetos, sino dinámicas, deformaciones del campo. ¿Se dan cuenta? Esa latiz, esa celosía, esa red. De la misma forma, un campo energético podría entenderse como la distorsión de la estructura de la misma latiz. ¿Se dan cuenta? Eh, lo estoy entendiendo así. Una partícula sería una modificación de ese campo. Y un campo sería la distorsión de esa estructura, ¿no? Es decir, pienso yo que un campo sería una modificación más extensa de esa estructura. No sé si lo estoy entendiendo bien o si alguien está entendiendo algo diferente. El segundo término, disculpen, que quisiera explicar es el campo neuronal. El cerebro humano está constituido por 12 mil millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico. ¿No? Se activa y produce ahí una chispita, por así decirlo. Activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la latiz. Es decir, lo que propone aquí Greenberg es que la actividad neuronal eléctrica, estas chispitas que producen, estas pequeñas activaciones, producen alteraciones en el campo de eso universal que se llama latiz. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma latiz. A esta modificación se le llama campo neuronal. No lo está diciendo todavía, pero lo que entiendo es que hacia donde vamos es que el pensamiento produce cosas. Deforma el campo, ¿cómo lo dice acá? Eh, el campo más básico en el que se organiza el universo es deformado por la actividad neuronal. Y la actividad neuronal estaría asociada al pensamiento.
Creo que para allá va, ¿eh? La teoría sintérgica afirma que la realidad es la interacción entre la latiz, perdón, y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Entonces, tendríamos acceso a diferentes niveles de realidad a partir de qué forma ocurre esta interacción, ¿no? Entre el campo neuronal, los pensamientos y el universo o esta estructura elemental, ¿no? Otro término que requiere explicación es el de sintergia. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Se refiere a tres parámetros físicos, que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Mientras mayores sean estos parámetros, más elevada será la sintergia. La coherencia se refiere a la similitud de la organización de las partes de un todo. O sea, cosas que se organizan por su parecido, creo que es lo que está diciendo. Mientras mayor coherencia posee una organización, más similares serán sus partes. ¿Ok? ¿No? Eso es la coherencia. No sé si se está entendiendo. Yo creo que a mí me queda muy claro. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Noten que no habla de densidad física porque justo pareciera que esto apunta a que no son cosas, sino más bien cosas que pueden almacenar, que concentran información en un campo justamente parece un campo de información. La frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. A ver, hay algo en el chat. Emilio dice, básicamente, como interpretamos, pensamos, lo que percibimos es lo que crea las diferentes realidades, conciencias. Sí, creo que eso es lo que está diciendo Greenberg. Gracias, Emilio. De esta forma, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. El mayor deseo de todo pensador es llegar a una concepción de la realidad que permita aceptar su dimensión infinita, pero que al mismo tiempo lo sitúe en la perspectiva de una visión unificadora de la misma. El modelo sintérgico pretende lograr este ambicioso propósito a través de la conceptualización de un esquema que explique la creación de la percepción. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz del espacio-tiempo. De nuevo esto. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latiz del espacio-tiempo, o sea, de esa estructura del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura, cuyo estado fundamental, es decir, ¿no?, de base, constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. Muy bien, vamos a ver. Los diferentes niveles de la conciencia son otros tantos estratos de las distorsiones que la estructura básica de la latiz puede asumir. La conciencia humana, por ejemplo, aparece cuando el cerebro humano logra crear un campo neuronal que inaugura una macrodistorsión hipercompleja en la latiz, cuando aparece la conciencia humana. Desde este punto de vista, una imagen visual, por ejemplo, es en sí misma una particular distorsión tridimensional de la latiz que requiere, para ser activada, un cerebro humano y un campo neuronal, pero que no precisa de un observador para existir. Por ello, S.M. Goenka, uno de los más afamados maestros de Vipassana, afirmó en una ocasión que la imagen se ve en sí misma y el sonido se oye en sí mismo. Y tengo ciertas sospechas. Vamos a leer de nuevo esto. Una imagen visual, por ejemplo, es en sí misma una particular distorsión tridimensional de la latiz. Es decir, podremos asimilarlo a los ejercicios de simática, ¿no? Una imagen visual es una distorsión de un ser en tercera dimensión que genera una imagen en tercera Mamá, dimensión, pero hay alguien que ¿qué tiene me el dices? micrófono abierto. Ya se cerró. ¿Dónde se Es Mireya, ten cuidado porque se está abriendo tu micrófono.
Ok. Em, Creamos entonces imágenes visuales a partir de la posibilidad de distorsionar el, el campo fundamental, que es la latiz, con el campo neuronal. ¿Se dan cuenta? Creamos, distorsionamos ese campo. Eh, y esto requiere, para ser activado, pues obviamente un cerebro que cuenta con un campo neuronal, ¿no? Pero esto no precisa de un observador para existir, dice. Es decir, es el mismo, la imagen en sí misma. Mireya, estás abriendo tu micrófono. Tienes el micrófono abierto. Ok. Ten cuidado porque se está abriendo y se escuchan conversaciones. Em, entonces es la imagen que se ve a sí misma y el sonido que se oye a sí mismo. No necesita de un observador porque es en sí mismo el observador. ¿Se dan cuenta? Creo que es lo que está diciendo. Las diferentes cualidades de la conciencia y sus niveles son explicados por la teoría sintérgica como asociados con estratos discretos de organización de la latiz. Noten que todo esto que estamos leyendo tiene dos preceptos. El primero, entender la conciencia como se ha entendido tradicionalmente desde los estudios espirituales y esotéricos. Porque la conciencia, como la entienden eh, los estudiosos de la psicología, de los más cientificistas sobre todo, no es otra cosa que un centro de percepción. Percibimos porque tenemos sentidos, ¿no? Ese tipo de teorías que organizan un poco la funcionalidad de un organismo viviente. Pero todo lo que hemos leído hasta ahora es la visión de la posibilidad de tener diferentes niveles de conciencia. Esto no es aceptado por las psicologías más tradicionales, más académicas, más cientificistas. Podría haber subdivisiones en las teorías de Freud y de Jung, pero no llegan a esta eh, visión de crear múltiples realidades y mucho menos realidades a las que se puedan acceder, ¿no? En todas estas visiones, en todas estas perspectivas, sí hay tal cosa. Diferentes realidades, diferentes niveles, no solamente de conciencia incluso, sino de existencia, ¿no? Que producen, por supuesto, la percepción, y también en diferentes niveles. Eh, ok, estas bandas, leemos esto de nuevo, ¿no? Las diferentes cualidades de la conciencia y sus niveles son explicados por la teoría sintérgica como asociados con estratos discretos de organización de la latiz, ¿no? Esta estructura fundamental. Estas bandas sintérgicas corresponden también como estratos discretos neurosintérgicos, es decir, del campo neuronal, acá, del campo neuronal. La latiz parecería ser capaz de distorsionarse a lo largo de un continuo sin pasos abruptos. Lo mismo podría ser considerado para la neurosintergia del campo neuronal. Es decir, teóricamente no tendría que existir ni bandas sintérgicas en la latiz, ni niveles cuánticos de organización neurosintérgica del campo neuronal. Sin embargo, toda la evidencia descrita en estos capítulos acerca de la existencia de diferentes niveles de la conciencia señala que debe ser asumida una organización discreta para la latiz como para el campo neuronal. Organización discreta, no sé a qué se refiere. De esta forma, cada nivel de conciencia correspondería con una interacción congruente entre una banda sintérgica y un campo neuronal, como un nivel neurosintérgico análogo a la sintergia de la banda correspondiente de la latiz. Noten que Greenberg en estos capítulos da por sentado que hay niveles de conciencia, pero no nos dice por qué tendríamos que creer que hay niveles de conciencia. Naturalmente, lo explica en capítulos anteriores a partir de, por ejemplo, cómo es que hay niños que eh, haciendo prácticas de visión extraocular logran ver eh, con los ojos cerrados. Es decir,
las explicaciones cientificistas no nos alcanzarían para explicar esos fenómenos y lo único que quedaría sería negarlos. Puesto que Greenberg asume que esto es posible, es que entonces asume que que tiene que haber diferentes niveles de conciencia, porque, por ejemplo, la visión extraocular en sus experimentaciones son posibles. De la misma forma que cada punto de la latiz contiene la totalidad, así cada experiencia es una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. Lo que está diciendo es que cada cosa que yo experimento es la totalidad experimentando la totalidad, ¿no? En un punto. No sé si esto queda claro. El hecho de que no lo comprendamos así depende de nuestro nivel de entendimiento y de la identidad que asumimos. Aquí podríamos decir una identidad tridimensional, particular, aislada, o que se aísla, ¿no? Que se autodiferencia de lo demás. Vivir una imagen visual como vista por sí misma requiere de un darse cuenta difícil de lograr. Es más arrogarse una identidad concreta y considerarla como centro de la percepción, puesto que eso está más de acuerdo con el sentido común, el cual nos presenta centros separados e independientes de existencia. Dice Tajes como los objetos o los cuerpos orgánicos. Yo creo que aquí irá tales, ¿no? El cual nos presenta centros separados independientes de existencia, tales como los objetos o los cuerpos orgánicos. Cada cualidad sensorial es un nivel de la conciencia. Cada cualidad sensorial, interesante, ¿no? Es un nivel de la conciencia y corresponde con una banda sintérgica particular, en interacción congruente con un campo neuronal de una neurosintergia específica. Esta última está determinada en parte por la densidad informacional del campo neuronal, la que a su vez depende de la cantidad de interacciones neuronales. Esta está dada por la duración del procesamiento cerebral, por lo que asociado a la neurosintergia se encuentra un funcionamiento en determinada duración del presente. Yo creo que tenemos que leer esto de nuevo, no sé si están de acuerdo. Cada cualidad sensorial es un nivel de conciencia y corresponde con una banda sintérgica particular, en la interacción congruente con un campo neuronal de una neurosintergia específica. Esta última está determinada en parte por la densidad informacional del campo neuronal, a la que a su vez depende de la cantidad de interacciones neuronales. Esta está dada por la duración del procesamiento cerebral, por lo que asociada a la neurosintergia se encuentra un funcionamiento en determinada duración del presente. Qué complejo, ¿no? Por la cantidad de términos que, por ejemplo, yo no terminé nunca de entender qué era neurosintergia, ¿no? Pero bueno, habría que darle una leída más profunda. Ya había mencionado que la expansión de la duración del presente determina una percepción temporal definida, en la cual una serie de acontecimientos sucediendo en diferentes tiempos se unifican. La unificación temporal es una transformación del espacio en tiempo y por ello se puede concebir como una penetración de la tetradimensionalidad. Va de nuevo esta parte. La unificación temporal es una transformación del espacio-tiempo y por ello se puede concebir como una penetración en la tetradimensionalidad. Es decir, poder acceder a un nivel de conciencia en donde esta sensación de presente, en donde se va dejando atrás algo y viene algo nuevo, se puede condensar y esto nos haría entrar en la tetradimensionalidad, que es poder ver el tiempo casi como si fuera un espacio que se puede recorrer o que se puede ver desde fuera. ¿Me explico? Como ver una hoja en blanco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo verla completamente, ¿no? En su completud. ¿Se dan cuenta? Si yo fuera diminuto y estuviera aquí, no la podría ver en su completud. Podría ver hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, pero no la podría ver en su completud. Pero si salgo de ella, puedo verla en su completud. La condenso. La tetradimensionalidad posee como atributo la conciencia, por lo que cada cualidad sensorial con una diferente duración de presente, ¿no? Lo que está diciendo es una duración diferente de presente que, claro, que puede mirar condensa, condensadamente todo el tiempo, ¿no?
Por lo que cada cualidad sensorial con una diferente duración de presente y cada nivel de conciencia también ocurriendo en una particular duración del presente, podrían concebirse como distintos estratos de penetración al universo tetradimensional. Es decir, podría haber niveles de qué tanto dura este presente, qué tanto podemos condensar, ¿no? Hasta que en el límite de expansión máxima de la duración del presente, lo que existe es la tetradimensionalidad pura de la latiz en conciencia pura, ¿no? Es decir, poder contemplar todo el tiempo en su totalidad. Hasta aquí. Hasta aquí nos deja Greenberg. ¿Cómo ven? Bueno, justo a tiempo, ¿no? Porque estoy por entrar también a otra sesión de tarot constelar. Pero bueno, esto fue dos capítulos de Fluir sin el yo de Jacobo Greenberg, muy interesante y que nos permite ampliar la mirada, especialmente a lo que veíamos la semana pasada, cuestiones técnicas de la conciencia y de cómo nos concebimos y cómo es posible que podamos acceder a otros planos de realidad en los sueños o con ejercicios meditativos, espirituales, energéticos, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Quiero compartirles que en esta feria del libro, dice Emilio, lectura facilita ese Greenberg, ¿no? Sí, creo que, yo creo que lo complejiza, por un lado, es su terminología. Creo que solamente es entender esa terminología que no es habitual. Eh, yo creo que sí está intentando eh, mirar las cosas desde otro punto de vista, pero de pronto tengo la sensación que podría decirse todo eso que él dice con una terminología más sencilla, creo. Si abandonamos las pretensiones cientificistas que tenía Greenberg, creo que podríamos decirlo de otra manera, ¿no? Pero dice Emilio que siente lo mismo, pero quizá estoy haciendo una mala lectura, ¿eh? Quizá es que no estoy entendiendo la profundidad o no estoy entendiendo todo el aparato teórico de por qué necesita esas terminologías, ¿no? Habría que profundizar más. Pero en última instancia es entender su terminología, ¿no? Y a partir de ella nos vamos de corrido. Eh, Hay autores que se hacen los difíciles, ¿no? Dicen dicen cosas fáciles de manera complicada para parecer inteligentes. Pero hay autores que cuando están diciendo cosas complicadas es porque lo que están intentando exponer es complicado, complejo, ¿no? No termino de dar mi veredicto respecto a Greenberg porque no tengo suficientes lecturas sobre él. Dice Emilio, creo que está tratando de explicar las cosas de una manera científica. Sí, yo también creo eso y creo que eso es lo que lo hace denso, ¿no? Porque él tenía la intención de ser científico y de interpelar a la comunidad científica. Yo no tengo esa intención, así que bueno, me queda estudiarlo, pero pues a mí eso no me interesa mucho, ¿no? Pero bueno, habrá quien sí y entonces eso lo hará todavía más valioso. Les comparto que adquirí un libro que se llama Mitos, Cuentos y Costumbres Choles. Lo estuve revisando el fin de semana y está maravilloso porque pues, son cuentos tradicionales, eh, justo de comunidades choles, eh, y casi todos, bueno, los que revisé tienen títulos que no parecen remitir a eso, son cuentos, eh, pero que todos los que revisé son cuentos de brujería, de nahualismo, ¿no? Dicen, alguien utiliza un doble, ¿no? Que es obviamente esto nahualístico. Está muy interesante, por momentos divertidos y con un lenguaje muy, muy tradicional, muy de justamente de los pueblos, ¿no? De nuestros pueblos mexicanos. Si les interesa, podríamos leer alguno de estos cuentos, ¿no? Y bueno, y adquirí pues también por si lo quieren buscar. Yo lo había visto hace mucho tiempo y no lo había podido adquirir y ahora lo encontré. eh, la cábala y el poder de soñar, que además creo que nos podría servir para estas sesiones, para ir adentrándonos más al rollo de la cábala. Yo creo que aquí ha de haber gente que sabe más de cábala, ¿no? Yo honestamente nunca me ha traído, incluso me causa un poco como de, no sé, como que a mí no me encanta la estética, pero también es una cosa.
muy personal y que puede ser un súper prejuicio, ¿no? Así que, pues bueno, podríamos entrarle, ¿no? Leemos en las siguientes sesiones estos textos. Ah, también les comparto este, miren. Este también lo encontré. Pero esto ya lo tengo yo incluso en PDF, se los puedo pasar. Sueños y existencia. Lo leí hace mucho tiempo. No lo leí completo porque son puros casos. Eh, Hay muy poca teoría aquí y a mí me interesaba mucho más la teoría. Es Sueños y existencia de Fritz Perls, cómo atiende eh, los sueños a partir de ejercicios de Gestalt. Este me interesa, dice Carla. Yo sé que a ti te iba a interesar. Podemos leer algunos casos de cómo los atiende, ¿no? ¿Qué les parece? Les pongo los incluyo, no incluyo a todos estos. Además, sigue la Feria del Libro, ¿no? En Coyoacán. Entonces, voy a seguir revisando, voy a ver qué más encuentro para poderles compartir. Y les pongo en la siguiente encuesta algunos de estos textos, a ver qué les interesa que leamos. Además, los voy a revisar para ver qué fragmento es el que podemos leer. No vamos a leer todo, ¿no? Estaría genial, pero no alcanza para un par de horas. Y va por dos también, dice Emilio. Eh, y vamos a ver cuáles les interesa más, ¿no? Y sigo investigando, sigo buscando más textos para compartirles. A mí los tres me fascinan, pero uno ya lo tengo muy revisado, los otros dos apenas, ¿no? Los estoy conociendo. Ok, dudas, comentarios. Ah, bueno, hacemos el comercial final, ¿no? Recuerden, se pueden eh, registrar a estos grupos en donde les compartimos información para ustedes, donde pueden entrar a estas sesiones gratuitas, pueden votar por los temas que más les interesen y además tener descuentos súper especiales para estos cursos, que recuerden que ahorita los que están activos, el que está activo es el de, estamos cursando perdón, el de arquetipos de fuego en los sueños, que está buenísimo, y el que está ahora, el que se puede inscribir, es al de fuego ya no se puede inscribir, pero al de tierra sí se puede inscribir, todavía tienen un muy buen descuento, se los recomiendo muchísimo, me fascina. Y muy prontamente vamos a tener la suscripción a los talleres de sueños, a los cursos de sueños, para que tengan todos y hagamos semanalmente ejercicios de todos los cursos. Eh, Escríbanle a Betty, escríbanme a mí o escriban a las redes sociales para poder incluirse a estos grupos de WhatsApp o tener los descuentos que damos para este curso que está activo. Muy bien. Si no hay más dudas o comentarios, podríamos cerrar acá. No sé si hay algo que comentar. Dice Carla, muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Carla. Gracias a todas y todos. Emilio dice gracias también. Gracias a ustedes por estar aquí. Me encanta mucho compartir esto con ustedes y lo hago con mucho, mucho cariño, de verdad. Mario también dice gracias. Gracias igual. Y pues bueno, nos despedimos. Nos vemos muy pronto. Mañana tenemos otra sesión en vivo en relación a Tarot Constelar. Ahí nos vemos los que estén también en esos grupos. Tengan muy linda noche, una noche muy sabia y sueños poderosos. Hasta pronto.